Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este evento que está destinado a reflexionar sobre las elecciones en España, que nos permitirá a los presidencialistas latinoamericanos aprender un poco más sobre cómo funciona el sistema parlamentario, especialmente en este caso una monarquía constitucional, pero sobre todo además tratar de entender o de apreciar los escenarios que se presentan en España en los próximos meses, porque las elecciones han sido el domingo, ya tenemos resultados prácticamente definitivos y habrá que ver qué es lo que queda por delante. Y creo que es muy importante eso para nosotros porque, como ustedes bien saben, no solamente fuimos parte de España, sino que España sigue siendo la puerta principal de vinculación de América Latina con Europa. De manera que es extraordinariamente importante para nosotros seguir de cerca lo que allá suceda, porque de una o de otra manera ha de tener impacto en nuestra vida y en nuestra política. Vamos a ceder la palabra a Francisco Sánchez, es director del Instituto Iberoamericano de la Universidad de Salamanca. Muchas gracias otra vez, Francisco. Adelante. Vale, entonces son de 2 medios y tienen unos mapas interactivos buenísimos, ¿no? Si quieren, vamos a comenzar con esto, que esta es más o menos la distribución de votos del país, ¿vale? Entonces, simplemente para hacernos una idea de la complejidad del asunto, Simón ha hecho una exposición muy clara y no tendría mucho más que añadir sobre la división de voto izquierda-derecha y sobre cuáles son los escenarios de coaliciones, ¿no? Y además una coalición unos escenarios muy complejos porque tenemos unas divisiones de voto muy fragmentadas, ¿no? Entonces, si ustedes ven, el voto está muy distribuido regionalmente por mayorías, ¿no? Entonces, es interesante porque, por ejemplo, en las elecciones autonómicas y municipales ganó, para que nos hagamos una idea, esto sería Extremadura, esto sería Andalucía, y la parte de la costa tendríamos Cataluña, Valencia, la Comunidad Valenciana, Murcia, y por el norte tendríamos Galicia en la esquina, estaría Asturias, Cantabria, el País Vasco es lo que está en verde, y la esquina de acá de muchos colores sería Cataluña. Las dos mesetas, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Castilla-La Mancha Sur, Castilla-La Mancha Norte. Entonces, como les decía, lo interesante de la Gran Mancha Roja del Sur es que en las últimas elecciones gana el Partido Popular en las elecciones municipales. En realidad no gana, sino que puede formar coaliciones de gobierno. En Extremadura y en Andalucía sí que gana las elecciones y por una mayoría bastante absoluta, ¿no? También vale decir que estas elecciones fueron mucho antes, lo cual indica que hay una división de voto, que hay una especie de voto estratégico en función de las elecciones, ya sean estas locales, autonómicas, es decir, de lo que sería, para entendernos, los estados federales, o las generales. Esto es muy interesante porque explicaría cierta flexibilidad de los votantes al momento de cambiar sus preferencias, y esto es un poco lo que ha pasado en estas últimas elecciones, ¿no? Retomo lo que Simón decía, que en el escenario de las elecciones municipales, cuando el gobierno prevé que va a haber un desastre y decide adelantar elecciones, su lectura es la que todos hicimos en su momento, ¿no? Un gran desgaste del partido de gobierno, mayor desgaste de Podemos y la posibilidad de que el Partido Popular se consolide. Pero este escenario es más o menos estable en elecciones generales. Y esto pasa, por ejemplo, en Cataluña, donde en las elecciones generales volvió a ganar el Partido Socialista de Cataluña, que es el PSOE en Cataluña, y han ido perdiendo fuerza los partidos independentistas a tal nivel que las candidaturas de Unidad Popular, que es un antiguo partido antisistema en Cataluña, se ha quedado sin representación. ¿Por qué es importante entender esto? Porque esto nos va a ayudar a entender mucho mejor cómo hubo un cambio y un movimiento en las últimas semanas de la elección, que básicamente la hipótesis que se maneja es que hubo una movilización de voto desde la izquierda, es decir, votantes que en principio no votarían por el PSOE como una crítica al gobierno, como voto castigo, y por otro lado, votantes que se desmovilizaron, que no tuvieron del centro, que finalmente no votaron por el PP, precisamente por el miedo a los pactos con Vox.
¿Por qué? Porque se veía cada vez más necesaria la posibilidad de que haya una alianza electoral entre el Partido Popular, que ustedes verán es la gran mancha azul que está distribuida por toda España, con Vox, que tenía el número suficiente de diputados como para darles una mayoría, pero no suficiente para tener mayoría absoluta. Entonces hay una gran movilización de voto, el PSOE sube, se cambia a voto estratégico de Sumar, y eso hace que el escenario nuevamente sea más o menos equilibrado. ¿Cuál es el gran problema del Partido Popular? El Partido Popular ha desarrollado un discurso territorialmente muy radical, es decir, bueno, digamos, en honor a la verdad, se han ido distanciando las posiciones centralistas españolas o nacionalistas españolas y se han ido radicalizando los nacionalismos, sobre todo el catalán. Cabe recordar que lo que sería hoy Junts per Catalunya, que antes era Convergencia y Unió, fue el histórico partido de gobierno de Cataluña y pactó con todos los partidos, es decir, con el gobierno de Aznar, le permite que Aznar asuma su primer gobierno, luego Felipe González, con un traslado de competencias y presupuesto brutal, y siempre ha gobernado en coalición con el partido de gobierno, ¿no? Entonces, esa especie de gobierno o de partido bisagra que jugó antes Convergencia y Unión, este momento el PP no tiene con quién coaligarse, especialmente luego de la desaparición del Partido de Centro de Ciudadanos, no tiene con quién coaligarse en España. Entonces, su escenario es una coalición con Vox o una mayoría absoluta, ¿vale? Entonces, que ese es precisamente el escenario en el que estamos ahora y ese que es el escenario que mostraba Simón. Es decir, suman todos los otros para vetar al PP. Entonces, el PP se encuentra en un escenario muy complejo en este caso. Antes de pasar a algo, me gustaría mostrarles, miren, esta imagen que tienes. Aquí tenemos las primeras fuerzas, las segundas fuerzas, que vemos que más o menos muestra esta tendencia al bipartidismo que hablaba Simón. Y aquí tenemos las zonas en verde, exceptuando la parte esta del norte, que es el País Vasco, donde está el Partido Nacionalista Vasco y Bildu, que es como el brazo político de Antigua ETA. Si vemos, estas son las zonas donde está concentrado el voto de Vox, ¿no? Las zonas verdes, si ustedes se fijan, son zonas altamente degradadas o zonas muy ricas y que además tienen algún conflicto con migración, pero suele ser migración de origen marroquí, ¿vale? Entonces, esto pasa en la zona sur aquí y en la zona sur de Madrid. No sé si ustedes se fijan aquí en estos ayuntamientos donde está Toledo. Entonces, es como la zona de extensión urbano marginal de Madrid, donde tienes lo que suele pasar siempre en los extrarradios, y pasó en Francia, ¿no? Es decir, trabajadores pobres españoles que compiten por servicios de trabajo con migración, sobre todo marroquí. Y bueno, y algunos casos migración latinoamericana también que puede ser un poco conflictiva en función de algunos sectores, ¿no? Entonces, también tenemos voto por renta. Si ustedes ven, cuando ustedes estamos viendo aquí en la zona de Murcia, que es donde había mucho voto de Vox, hay unas zonas de renta alta, pero también hay zonas de renta muy baja que votan por Vox. Y eso se ve aquí en la zona del sur y en esta zona de Madrid, ¿vale? Entonces, esto es simplemente para decir que es casi todo el voto del PP, del PSOE, de Vox, casi todo el voto es transversal de clase, ¿no? O sea, la clase explica poquísimo a quién se vota o a quién no se deja de votar, ¿no? Es un estado de bienestar bastante consolidado y esas diferencias son muy pequeñas, más allá de que el PP tenga un discurso más liberal en lo económico, de reducción de impuestos, y etcétera, etcétera. La gran diferencia de Vox, o cuál es lo que marca la gran diferencia de Vox, es que es un discurso muy conservador y tradicionalista, ¿no? A diferencia de lo que en su momento fue toda la propuesta de gobierno de Podemos, que era precisamente ir en contra de esos valores que se consideraban tradicionales y que según ellos son valores franquistas, ¿no? Pero son valores simplemente tradicionales, son valores que también tendría el gaullismo más radical francés, ¿no? Que es un nacionalismo entendido como una defensa acérrima de los valores, y si en Francia son, qué sé yo, un tipo de valores, aquí son los que son, es decir, es un nacionalismo católico que estaba muy presente, por ejemplo, en Hungría también o en Polonia. Entonces, mucha de la extrema derecha europea se encuentra en el catolicismo y en los valores conservadores. A eso se suma una defensa acérrima de valores heteropatriarcales, ¿no? La familia entendida como una estructura muy heteropatriarcal
y la negación de la violencia contra la mujer, etcétera, etcétera, ¿no? El tema de los toros, por ejemplo, ¿no? Con el maltrato animal. Vox y lo que era Podemos en su momento, que ahora se ha diluido en la plataforma Sumar, que es otra de las ventajas que ha tenido el gobierno del PSOE, que no ha tenido que asumir el gasto, digamos, el desgaste de Podemos, porque Pablo Iglesias dejó de ser candidato hace mucho tiempo y su mujer, que era la cara visible también como ministra de Igualdad y la ministra de Asuntos Sociales, no han estado en la primera línea de la campaña. Es más, hubo una clara confrontación y sigue habiendo. Pablo Iglesias hoy dijo 4 cosas más. Entonces, todo ese desgaste que pudo haber tenido el PSOE, esa parte más, la parte más conflictiva, las leyes más conflictivas por mal hechas, no solamente por el tema de derechos, al final el gobierno pudo distanciarse de ellas, ¿no? Que eso ha sido un buen elemento. Bueno, entonces, quería insistir en este caso. Hay bloques territoriales de voto, que esto va a ser muy importante luego cuando veamos cosas del sistema electoral, y el voto, de cierta manera, izquierda-derecha o extrema-derecha es bastante transversal desde el punto de vista, del tema económico. Bueno, que es por donde está medido. Siguiente cuestión, vamos a ver los partidos, un poco para hacer contacto de los partidos nacionalistas. En este momento tenemos aquí en la parte norte habrían 2 comunidades autónomas que tienen voto nacionalista. Por un lado estaría el País Vasco, que está aquí, que tiene 3 provincias, y la Comunidad Foral de Navarra, que tiene una sola provincia. También tenemos Cataluña, que son, digamos, voto nacionalista con partidos y bloque parlamentario propio, que es aquí, y tenemos aquí una división de distintos votos. Entonces, en la zona del norte del País Vasco están básicamente 2 partidos. Partido Nacionalista Vasco, que está aquí. ¿No? Si ustedes podrán ver que no se presenta en Pamplona, ¿no? Y Bildu, que en cambio sí se presenta en las 2 comunidades autónomas. Vale, pero ojo, después vamos a ver los resultados porque a Bildu no le va muy bien en Pamplona. Pamplona es una comunidad autónoma bastante conservadora donde tiene muchísimo voto el PP y ahí está, por ejemplo, la Universidad del Opus Dei, ¿no? Sigue estando la prelatura del Opus y todas estas cosas. Entonces, y de ahí salían todas, la guerra carlista, de ahí salían los requetes y todas estas fuerzas nacionalistas católicas bastante conservadoras, ¿no? Entonces es un voto muy diferente. Aunque hay voto nacionalista en las 2, los resultados son diferentes porque las 2 son conservadoras, o sea, el antiguo lema del PNV era Dios y leyes viejas, ¿no? Entonces yo creo que queda poca sospecha de que no son conservadores. Era un partido que estaba integrado en la Internacional Demócrata Cristiana, es decir, es un partido conservador. Y Bildu ha ido ocupando el espacio de una izquierda nacionalista independentista ante la crisis del PNU, del Partido Socialista, que ocupó el espectro de la izquierda en la época en que ETA estaba mucho más activa, ¿no? Estos son 2 partidos que además se benefician del sistema electoral. ¿En qué sentido? O sea, en España usamos el sistema DONT y el sistema DONT potencia el voto de los 2 primeros partidos y penaliza el tercero. Entonces, en unas comunidades autónomas en las que el voto nacionalista está concentrado, el PNV y Bildu van a verse beneficiados del sistema electoral, de un sistema electoral de tendencia mayoritaria. Esto no quiere decir que sean 2 comunidades autónomas que están sobre representadas, ¿vale? Eso es una mentira. En España, Cataluña, poblacionalmente, toda la comunidad autónoma, que es donde se contaría voto nacionalista, la comunidad autónoma de Cataluña tiene en diputados un porcentaje casi exacto de la población, ¿vale? El País Vasco tiene un poquito de sobrerepresentación porque son 3 provincias, pero la comunidad autónoma más poblada, más sobrerepresentada o el mayor beneficiario de la sobrerepresentación en España es el Partido Popular, porque gana en la zona de Castilla y León, que son 9 provincias y es la zona más despoblada, ¿no? Entonces, primero como para ir aclarando conceptos. Luego tenemos Junts, que está aquí, que ustedes podrán ver que además, si se fijan como primera fuerza, si se fijan Junts, es un voto que
si se hacen a la idea, aquí está Barcelona, ¿no? Las grandes ciudades en Cataluña están a la costa, ¿no? Entonces tienes Girona, Tarragona, Barcelona. Y este es todo el cono urbano. Y el cono urbano de Barcelona tiene ciudades muy grandes, como puede ser Badalona, Cornellá, etcétera, etcétera, donde si ustedes se fijan, el azul es menos intenso. ¿Por qué? Porque hay menos voto nacionalista. Si ustedes se fijan, en Barcelona hay zonas en blanco prácticamente, ¿no? En Barcelona, en esa parte, puede haber muchísimo más voto del PSOE, como pueden ver ustedes. Miren, si se fijan aquí, en la zona de Barcelona o esta zona de la costa, tiene mucho voto del PSOE y casi nada de voto por fuera. En cambio, en Junts es un partido conservador, independentista de Cataluña, que tiene mucha fuerza en las provincias interiores y poca fuerza en la parte de la costa. En cambio, Esquerra sí que tiene una distribución de voto también con bastante presencia en las zonas de Barcelona, en las grandes ciudades, y es como el sistema bipartidista de izquierda-derecha catalán, ¿no? Entonces, la derecha sería Junts y la izquierda sería Esquerra per Catalunya. Por eso es que este momento la posibilidad de ir juntos en una gran coalición que apoya al gobierno o tienen necesidad de diferenciar sus apoyos al gobierno, ¿no? Entonces, tendríamos el gran sistema de 4 partidos en el resto de España o el resto del Estado, y los sistemas bipartidistas de Cataluña y los sistemas bipartidistas del País Vasco. Y los sistemas bipartidistas del País Vasco tienen que colaborar, del País Vasco y de Cataluña tendrían que colaborar con los partidos de izquierda en este caso, siempre, aunque sean partidos conservadores. ¿Por qué? Porque no podrían sumar con un partido de derecha, sobre todo en el cual está Vox, que les vetarían y se vetarían mutuamente, ¿no? Este es el escenario de la coalición. Entonces, el tipo de demandas que tengan estos partidos van a determinar si finalmente se puede formar una coalición. El Partido Popular no tiene ninguna posibilidad de formar coalición. El Partido Nacionalista Vasco ya dijo que con ellos no va a ningún lado. Si ustedes ven, aquí se presentan en las elecciones y aquí está, ¿vale? Sumar, bueno, es un voto muy distribuido, tienes mucha presencia aquí y hago mención, quiero recordar a Sumar, ¿por qué? Porque Sumar, si ustedes se fijan, tiene muchísimo voto en esta parte que es la Comunidad Valenciana, porque va en coalición con el nacionalismo de izquierda o el valencianismo de izquierda en un partido que se llama Compromís, ¿vale? Entonces, hay un conflicto histórico entre la Comunidad Valenciana y Cataluña, porque si bien es cierto, los dos países, las dos comunidades autónomas tienen la misma lengua y forman parte del antiguo reino de Aragón, desde Cataluña siempre se ha visto esto como una sola zona, mientras desde Valencia se reivindica autonomía respecto a Cataluña, ¿no? Entonces, por eso el Partido Popular es muy fuerte en esta zona. Si ustedes, vamos a ver, primera fuerza. Entonces, vemos que el Partido Popular tiene fuerza, si ustedes se fijan, tiene fuerza en estas partes interiores de Valencia, a diferencia de la penetración. Entonces, siempre el españolismo conservador de la Comunidad Valenciana era como una especie de resistencia al nacionalismo catalán, ¿vale? Entonces, volvemos nuevamente, este es el mapa, y este es el mapa perverso de las nuevas coaliciones, y esto es el escenario en el cual se tendrían que formar coaliciones. Entonces, las coaliciones, además, se tienen que dar, y con esto voy terminando la parte del sistema electoral porque es importante que entendamos. España tiene 50 provincias que serían las circunscripciones en un parlamento de 350 diputados. Esto es nada, ¿no? O sea, si tú tomas en cuenta que tienes muchísimas circunscripciones con 350 diputados, se va dando unos efectos de subrepresentación de los partidos bastante grandes. A eso sumamos una gran disparidad entre las circunscripciones. Entonces, en lo que siempre se dice es que en España tenemos como 3 modelos de sistema electoral. El primero, que es el grande, de circunscripciones de más de 8, o sea, donde funciona con 8 diputados electos, es una especie de ideal
de sistema de funcionamiento de distribución en Dondo. Entonces tendríamos un tercio que funciona de forma ideal el sistema, y si ustedes se fijan aquí, por ejemplo, con 32 diputados, si ustedes se fijan que todos los partidos del espectro tienen diputados, ¿vale? Pero, y después hay un tercio que van entre 7, 6, 7, 8, donde el sistema podría ser proporcional, si ustedes se fijan aquí, ¿no? Es este escenario. Pero y después está el gran mundo de los sistemas en donde se va concentrando el voto o hay sobrerepresentación, ¿no? Entonces, estos que ustedes ven aquí son donde hay partidos nacionalistas fuertes. Entonces, el voto está muy partido. Pero en el resto de provincias, si ustedes se fijan, esta es toda sobrerepresentación del Partido Popular, ¿no? Entonces, el Partido Popular es muy fuerte en provincias pequeñas, de zonas bastante despobladas, ¿no? Que no son las de las costas. Todas estas provincias que ustedes ven aquí son básicamente las mesetas interiores, ¿vale? Entonces, este es más o menos el panorama, ¿no? Y las comunidades autónomas, ustedes ven, aquí están las sobrerepresentadas, que es Barcelona, Madrid, y después están Si alguien tiene alguna pregunta, vamos conversando cuando ustedes quieran tranquilamente, ¿vale? Ahora bien, estos han sido los resultados. Si se ve, el Partido Popular obtiene más diputados, Vox pierde, Sumar, como se presenta como nuevo partido, son estos 31, Esquerra pierde diputados, que esto es muy interesante, Junts pierde diputados, Bildu gana diputados y el PNV pierde uno, ¿vale? Entonces se ha dado en esta elección un efecto de concentración de circunscripciones bastante grande. Y este es el escenario comparado entre 2019 y 2023. ¿Vale? Si ustedes se fijan aquí, el Partido Popular, ¿qué es lo que hace? El Partido Popular recupera votos de Vox y los escaños de Ciudadanos, que es un partido que desapareció. Entonces, si a estos antiguos 89 les sumamos los 10, serían, son 90, son 100, y le podemos poner los 19, 20 que ha perdido el PP, y muchos de estos partidos pequeños, que eran partidos conservadores, más bien de derecha, regionalistas o locales, finalmente acaban como votó en el PP, ¿vale? Si es que la coalición entre PP y Vox llegaba aquí, simplemente se obtenía unos 5 escaños más, tenía votos suficientes como para que no se vaya dando una coalición de veto. Este momento se tendría que sumar todo el espectro o conseguir abstenciones, pero las abstenciones nunca tienen que ser menores a la suma de votos entre PP y Vox. Ahora voy a explicar más o menos cuáles serían los escenarios para la elección del primer ministro o del presidente del gobierno, en este caso en el sistema parlamentario español. El sistema parlamentario español dice que será presidente del gobierno la persona que obtenga la mitad más uno de los votos en primera vuelta. No es ni siquiera necesario ser diputado para ser presidente del gobierno, ¿vale? O sea, si yo consigo que todos los partidos del Congreso mañana me voten, o sea, si 176 diputados mañana me votan, yo podría ser presidente del Congreso. Hubo una moción de censura que presentó Vox en su momento en la persona de un ex dirigente del Partido Comunista que se llamaba Ramón Tamames, y Tamames no es diputado, ¿no? Entonces, tengamos esa primera consideración. No es ni siquiera ser necesario diputado. No, la Constitución no dice nada de que tiene que presentarse el partido mayoritario, dice que debe formarse, o sea, debes obtener 176 votos. Si no tienes 176 votos, ¿vale?, votas y vas a una segunda vuelta en la que te pueden elegir por mayoría simple. Entonces, los últimos gobiernos, después de, exceptuando la mayoría absoluta que tuvo el Partido Popular antes,
el gobierno de Zapatero ya se eligió por mayoría simple y todas las elecciones de Pedro Sánchez han sido por mayoría simple. El PP también podría haber ido a una elección por mayoría simple, pero para que te elijan en mayoría simple, tú debes obtener más votos positivos que negativos. Entonces, por eso es tan importante que Junts pueda abstenerse o votar a favor. ¿Vale? Entonces, el sistema es simple. Necesitamos 176 votos, ¿vale? O, en una segunda vuelta, tener más votos de síes que noes, ¿no? Entonces, qué sé yo, usando la calculadora de mayorías, de esta que está aquí, ¿no? ¿Sí ves? Entonces, pongamos el PSOE, sumar, ¿no? Los fijos, Esquerra, Bildu y el PNV. ¿Ves? Tiene 171 diputados. ¿No? Si sumas el BNG, que posiblemente ya ha dicho que sí, Coalición Canaria ha dicho que no va ni con ningún lado, que es un partido localista canario, y nunca va con nadie porque eso le permite negociar después con el gobierno que gane, ¿no? Aunque son conservadores, pero bueno. Y Unión del Pueblo Navarro es una decisión del PP en Navarra. O sea que ellos jamás contarían con estos votos. Estos son los votos con los que contaría en principio. Y si sumas a Junts, tienes incluso para ganar en primera vuelta. ¿Vale? Ahora bien, ¿qué pasaría con los otros partidos? ¿Cómo iríamos con los otros partidos? El PP tiene PP, Vox, Unión del Pueblo Navarro y podría sumarse Coalición Canaria. Históricamente, el Partido Nacionalista Vasco votó con el PP. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora el Partido Nacionalista Vasco no puede ir con Vox. Si ustedes se fijan, si tuvieses los votos del Partido Nacionalista Vasco, tendrías también justo para entrar a la presidencia del gobierno. ¿Vale? Entonces, el gran problema en este momento de la formación del gobierno es el aislamiento del PP porque necesita ir con socio con Vox. Y si no va con Vox, tiene solamente 143 votos. ¿Vale? Ahora bien, el último cálculo antes de abrir la ronda a la mesa para ir haciendo aclaraciones y que conversemos. El PP y Vox suman 169 votos. Si le sumas Unión del Pueblo Navarro, que va con el PP, y forzando la máquina, Coalición Canaria. Entonces tendríamos 171 diputados. ¿Vale? Estos 171 podrían ser votos de no en una eventual segunda vuelta en el que ya no se gane por mayoría absoluta. Entonces, el PSOE, si quiere presentarse para no ganar con mayoría absoluta, tiene que tener más votos que estos 171. ¿Vale? Entonces, ¿cuál podría ser la coalición del PSOE? Pues sumamos nuevamente. PSOE, Sumar, Esquerra, Bildu, PNV, y ahí tenemos más o menos, ¿no? Podría sumar uno más del BNG, tiene 172, y Junts, en lugar de votar que no, tendría que abstenerse. Abstenerse o sumarse. ¿Vale? Este es más o menos el escenario que está. ¿Qué es lo que pasa si es que no se consigue formar coalición? Si no se consigue formar coaliciones, posiblemente volvamos a tener elecciones en diciembre. Por lo pronto, esté el gobierno en funciones, y el gobierno en funciones puede tomar una serie de decisiones, pero, por ejemplo, no puede aprobar presupuestos o hacer grandes cambios en leyes orgánicas, ¿no? O sea, no habría ningún problema en ese sentido. Y en las nuevas elecciones posiblemente sí que se dé una nueva movilización de voto y el escenario puede ser mucho más parecido, pero yo creo que puede ser un escenario que más favorezca muchísimo más al Partido Socialista. ¿Por qué? Porque en estas elecciones se han diluido muchos de los efectos negativos del voto de castigo, ¿no? O sea, el voto de castigo ya está aquí y se ha vuelto a ver nuevamente una posición de Vox bastante beligerante en ciertos temas y han sido poco renuentes a aceptar críticas internas o hacer un poco de autocrítica en la valoración de qué es lo que ha pasado con el resultado de las elecciones, ¿no?